Función cuadrática. Criterios de evaluación. En esta gráfica que hemos realizado nosotros en esta función graficada en GeoGebra, nos permite hacer un análisis y un estudio de esta función cuadrática o de esta parábola. Primero que nada, vamos a ver que la función fx es igual a x cuadrado más 5x menos 8, donde el valor de a, en este caso de esta función, el valor de a vale 1, el valor de b vale 5 y el valor de c vale menos 8. El valor de c menos 8 es muy importante, de ahí lo vamos a ver porque es importante. Entonces, función graficada en GeoGebra. Los puntos de intersección con los ejes son, primero con el eje X. Si vemos acá en el primer punto A, menos 6,27,0. Entonces, el menos 6,27 corresponde al eje de la abscisa, corresponde al X, y el 0 corresponde al eje Y. Por eso dice menos 6,27 en X y 0 en Y, porque no tenemos una coordenada en Y en ese punto. Después, el punto B dice que la intersección de esta parábola en el punto B con el eje X, porque estamos estudiando la intersección con el eje X, es en el punto 1,27,0. Es decir, ese punto X vale 1,27 y 0 en Y, porque en este punto no hay coordenada en Y, por lo tanto es 0. ¿Ya? Entonces B 1,27,0, el A menos 6,27,0, el A y el B, intersecciones con el eje X. También nosotros podemos decir que X1 por ejemplo es menos 6,27, y el X2, ¿no es cierto? Podemos decir nosotros que es 1,27. X1 menos 6,27 y X2 1,27. Estas son las raíces en este caso, de la ecuación cuadrática. Porque este fx igual a x cuadrado más 5x menos 8 es igual a 0, ¿no es cierto? Al igualar a 0, encontramos los puntos x1 y x2. O x1 y x2, no importa si el orden de las x1 y la x2 son distintas. Lo que sí nos interesa a nosotros es que un punto vale menos 6,27 y el otro punto vale 1,27. Por un estado de orden hemos puesto acá x1 menos 6,27 y x2 1,27. La intersección con el eje Y, como dijimos antes, sería en el punto D. Y el punto D, en este punto D que está acá, el valor de C de la función, donde dice x cuadrado más 5x menos 8 es el valor de C. Por lo tanto, la coordenada que pasa la parábola en el eje Y o intersecta una rama en el eje Y de esta parábola es en el punto C menos 8. Ahí estaría. Entonces la coordenada es 0,-8. 0 en X, porque acá no hay punto en X. Y en Y sí vale menos 8. 0,-8. Esa es la coordenada por donde pasa esa rama de la parábola. También podemos estudiar el vértice de la parábola, porque nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, que el vértice nos da esta gráfica que es menos 2,5, 14,25. El menos 2,5 corresponde a un punto en el X, y el menos 14,25 corresponde a un punto de la coordenada Y, ¿no es cierto? Menos 14,25 en Y y menos 2,5 en X, donde h es igual a menos 2,5 y k es igual a menos 14,25. Recordando que el valor h que es menos 2,5, que ese punto más o menos que se encuentra por acá, menos 2,5, es el punto por donde pasa una línea vertical, en este caso, y paralela al eje Y, y eso se llama eje de simetría. Entonces, el h igual a menos 2,5 corresponde al punto x igual a menos 2,5, y eso es el punto o la ecuación del eje de simetría por donde pasa una línea vertical y divide a la parábola en dos partes iguales, simétricamente hablando. La concavidad de la parábola, como el valor de a es 1, a es mayor que 0, entonces la ahí debería decir concavidad, la concavidad es positiva, es decir, la parábola se abre hacia arriba, concavidad positiva.
Y en este punto tiene un mínimo. En este punto tiene un mínimo. Y el mínimo es en el punto I menos 14,25. Menos 14,25 hay un punto mínimo. Observación. Esto es muy importante. La observación porque en este caso, cuando nosotros estamos observando esta parábola, dice, toda función cuadrática tiene la forma, ¿no es cierto?, cóncava negativa, que se abre hacia abajo, o cóncava positiva, que se abre hacia arriba. Las parábolas siempre tienen esta forma. Esta es la forma de la parábola o la función cuadrática, no tiene otra forma. No tiene otra forma. Es donde los puntos, ¿no es cierto?, o cortan al eje X, o los puntos no cortan al eje X, pasan por un punto en el eje X, o sencillamente la parábola está en cualquier cuadrante, ¿no es cierto?, colocada. Entonces, esta es la forma que tiene la parábola. Cóncava hacia abajo, ¿no es cierto?, cóncava hacia abajo, en este caso es cóncava negativa, acá debería ser un signo menos ahí, ¿no es cierto?, cóncava negativa, ahí en esa parte, cóncava negativa, y la otra es cóncava positiva. Estos son los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder estudiar una función cuadrática, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, es cóncava negativa, esto es cóncava negativa, vamos a ver si podemos ahí, vamos a ver ahí para que poder marcar eso. Esto es cóncava negativa, esto es cóncava negativa y esto es cóncava positiva. Lo otro que podemos ver de esta parábola es el dominio de la función. Entonces el dominio de la función fx es igual a los reales. Y el recorrido de esta función, recorrido de fx, de esta función, vamos a ver el recorrido. Ahora, como la parábola, ¿no es cierto?, es cóncava positiva, las ramas se abren hacia arriba, podemos mirar acá que el recorrido parte desde el punto menos 14,25 cerrado en el eje Y, el valor de K sería menos 14,25 hacia el más infinito o hacia el infinito abierto. Ese es el recorrido de la parábola. Entonces, así uno puede estudiar todos los elementos de una función cuadrática cuando tenemos una gráfica y también, ¿no es cierto?, hacer los análisis pertinentes de acuerdo a la teoría, a las propiedades de la función cuadrática. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Dice criterios de evaluación de la función cuadrática. Determinar el vértice de la siguiente función. Esa función que está ahí. Y igual a 3x al cuadrado más 4. ¿Ya? Esa es la función que vamos a estudiar ahora. Esa es la función. ¿Ya? Entonces, al mirar, ¿no es cierto?, al mirar esta función, el valor de A vale ¿cuánto? El valor de A vale 3. El valor de A vale 3. ¿Ya? El valor de A vale 3. Y el valor de B, como en esta función no está, no es de la forma, o sea, es de la forma fx ax cuadrado más bx más c, falta la componente bx, por lo tanto, el valor de b es igual a 0. A vale 3, b vale 0 y la c vale 4, en este caso. Entonces, ¿cómo calculamos el vértice? ¿Cómo calculamos el vértice de esta parábola? Primero entendemos que el vértice es igual a h, k, donde h es igual a x, que también el x corresponde, ¿no es cierto?, al punto por donde pasa el eje de simetría. El y es igual a k, o sea, ik, el valor de k es igual a 1. Entonces el vértice también puedo decir yo que x, y. Y esto es una coordenada, es decir, es una coordenada en la componente, ¿no es cierto?, abscisa x y ordenada y, o h, k, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, acá nosotros ya tenemos la fórmula que nos permite calcular h, que es menos b partido por 2a, menos b partido por 2a. Esa es la fórmula, ¿ya? La fórmula, digamos, para calcular eso, lo que estamos mirando ahora, que es el h. Entonces, como b vale 0, menos 0 partido por 2 por a, 2 por 3, porque la vale 3, son 6, menos 0 partido por 6 es igual a 0. Por lo tanto, h en esta función, h es igual a 0. En este caso, el eje de simetría, si lo miramos, el eje de simetría corresponde al eje Y, en este caso. Para calcular el valor de k, tenemos que evaluar la función, esta función que es y igual a 3x cuadrado más 4, la tenemos que evaluar en el punto 0, que es h.
Entonces sería 3 por 0 al cuadrado más 4. 3 por 0 al cuadrado más 4. Y así vamos a calcular nosotros, ¿no es cierto?, el valor de K. El valor de K. El valor de K. Entonces K sería igual a 3 por 0, 0 más 4. 0 más 4 es 4. Entonces, por lo tanto, esto implica que K igual 4. El vértice, como es H, K, H vale 0. Entonces el vértice es 0,4. Según las funciones dadas, calcule la función evaluada en menos 3 más la función g evaluada en 2. Una función f evaluada en menos 3 más una función g evaluada en 2. ¿Cuál es la función fx? Fx igual a 3x cuadrado menos 4x más 2. Y la gx igual a 3 menos 2x más x cuadrado. Entonces, esa función f la tengo que evaluar en menos 3. Esa función f, ¿ya? Esa función f la tengo que evaluar en el punto menos 3. ¿Ya? Menos 3. Entonces, vamos a colocar acá 3 por menos 3 al cuadrado, menos 4 por menos 3, porque estoy evaluando en f igual menos 3, más 2. 3 por menos 3 al cuadrado son 3 por 9. 4 por 3 son 12. Menos multiplicado con menos, más 12. Más 2. Sacamos la cuenta. Da 27 más 12 más 2. Eso da 41. Ese es el valor de la función evaluada en el menos 3. Evaluada en el menos 3. Ahora falta evaluar la función en g igual en el punto 2. Entonces g evaluado en 2 sería 3 menos 2 por 2 menos 2 por 2 más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Entonces sería 3 menos 2 por 2, 4, más 2 elevado a 2 son 4. Entonces menos 4 más 4, 0, y más 3, 3. Por lo tanto, f evaluado en menos 3 más g evaluado en 2 sería 41 más 3, eso da 44. Esa sería la respuesta de esa función, ¿vale? De esa función. Determinar el eje de simetría y el vértice de la siguiente función. El eje de simetría, ¿no es cierto? El eje de simetría y el vértice de la siguiente función. El eje de simetría, ¿no es cierto?, es igual a menos b partido por 2a. El b en este caso vale 15. Menos 15 partido por 2 por a vale 3. Entonces menos 15, 2 por 3, 6. Menos 15 partido por 6. Simplifico por 3. 3 por 5, 15. 3 por 2, 6. Menos 5 medios. Ese es el valor de h. H igual a menos 5 medios. Por lo tanto, el eje de simetría es igual x igual a menos 5 medios. Esa es la ecuación del eje de simetría. Ahora vamos a calcular el vértice. Para calcular el vértice tenemos que continuar con el ejercicio. Tenemos que evaluar esta función 3x cuadrado más 15x más 6. Tenemos que evaluarla en menos 5 medios. Entonces 3 factor de menos 5 medios al cuadrado más 15 por menos 5 medios más 6. Entonces 5 por 5, 25. Acá sería 4. Acá hay un error acá. 2 por 2 son 4. Ya 4 acá. Entonces acá tenemos que arreglar. Son 4 acá. ¿Ya? Son 4. Porque está elevado al cuadrado. ¿Ya? Es 4 ahí. Entonces eso es 4. 4. 4. Entonces sería 75 dividido 4. 75 dividido 4. Entonces aquí cambia el resultado. 75 dividido 4 cambia, ¿no es cierto? Y queda menos 75 partido por 2 más 6. Voy a sacar la cuenta ahora de esto. Este valor que están acá no corresponde, ¿no es cierto?, a lo que acá, porque acá son 2 por 2 son 4. Ahí se arregla. Entonces nos queda 75 cuarto menos 75 medio más 6. Entonces acá el mínimo común múltiplo es 4. Entonces el 4 en el 4 da 1. 1 por 75, 75 menos 2 por cuánto da 4 por 2. Y 2 se multiplica por el 75. 2 por 5, 10. 2 por 7, 14. Y 1, 15. De nuevo, 2 por 5, 10. El 0. 2 por 7, 14. Y 1, 15. Y luego el 6 partido por 1. 1 por cuánto da 4 por 4. 4 por 6, 24. Y sumamos eso. Entonces sumamos. Aquí son 4 por 6, 24, ¿no es cierto? 24. Entonces aquí vamos a borrar eso. Aquí son 24. ¿Ya? 24. Entonces esos son 24. Dejamos el 24 ahí. Sacamos la cuenta. 4, ¿no es cierto? Y el 75, vamos a aprender esta calculadora y va a decir 75
menos 150, ¿no es cierto? Más 24 da un total de menos 51. Entonces, menos 51 cuartos es el valor de K. Entonces, este valor de K es igual a menos 51 dividido por 4. Por lo tanto, el vértice HK, el vértice es igual a menos 5 medios, porque ya tengo el valor de H, menos 5 medios. Y acá donde dice 6, eso lo vamos a cambiar, ¿no es cierto? Y el vértice va a ser ahora, el vértice de esa parábola va a ser igual a menos 5 medios, coma, menos 51 cuartos. Eso sería el valor real del vértice de esta parábola. Y el valor del eje de simetría, menos 5 medios. ¿Ya? Determinar la coordenada de la parábola en donde se intersecta con el eje Y. Entonces nosotros sabemos que la función fx es igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces el valor de c, en este caso para nosotros, el valor de c es 8. Los 8. Entonces c es igual a 8, por lo tanto la coordenada por donde la parábola o la función cuadrática corta el eje Y, desde el eje X al eje Y es en un valor 8. Por ahí pasa, en este caso, si fuera el 8S, por ahí pasa la rama de la parábola. Y esta parábola, como el A es mayor a 0, mirando un poquito más, como el A es igual a 7 y es mayor a 0, entonces la parábola es positiva. Tiene concavidad positiva, se abre hacia arriba. ¿Ya? Entonces esos son los elementos que uno va estudiando, ¿no es cierto?, de una función cuadrática. Y con eso estaríamos dando respuesta, ¿no es cierto?, a estas preguntas que ahora nos hacen, ¿no es cierto?, con respecto a la función cuadrática o la parábola.